algunas porciones de las Escrituras. Hoy quiero con ustedes compartir un tema que el Señor me dio durante la semana, que creo que es una grande bendición. Lo fue a mi vida, lo puede ser a la vida de cualquiera de nosotros que estamos hoy aquí. Y hoy quiero hablar con ustedes, compartir con los jóvenes, con los adultos, con las personas que estamos aquí, porque es que a esto venimos a la casa del Rey, venimos a la asamblea del Santo Señor, venimos a estar en su presencia y compartir un tema con ustedes que se llama la mente de Cristo. Y el Señor me hablaba acerca de la mente de Cristo y quisiera que te llevaras algunas cosas importantes en tu corazón esta mañana y que prestaras toda la atención posible. Es una enseñanza muy doctrinal, es una disertación que tiene mucho que ver con la verdad de la palabra, apegándonos a las Escrituras estrictamente. Y yo creo que puede ser una de grande bendición a nuestra vida si esta palabra se instala en nosotros, esta agua limpia. Entonces, hoy la enseñanza tiene que ver con la mente de Cristo. Y yo no sé si alguno de ustedes ha oído alguna vez el texto que está escrito en la primera epístola. Si quieren, prendan el ventilador, hija. En la primera epístola que Pablo envía a los Corintios. Pablo escribe desde prisión a los Corintios, a una iglesia que se había establecido en ese territorio. Y entonces, leemos el capítulo 1, 2 y 3, les voy a hablar un poquito de eso posteriormente, pero en una parte, en el versículo 14 del capítulo 2, Pablo dice unas palabras que a mí me llamaron mucho la atención, que es como cuando lees la Biblia y dices, ¿qué? ¿Cómo? Y entonces el apóstol dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y yo quise reflexionar en eso, buscando muchas partes en las Escrituras. ¿A qué se refiere Pablo cuando dice a una iglesia con tantos problemas, mas nosotros tenemos la mente de Cristo? Y entonces, ahorita voy a leer lo que es 1 Corintios, capítulo 2, para hablarte acerca de la mente de Cristo, qué es y qué representa. Fíjate nada más, 1 Corintios 2:13, y esto precisamente es de lo que he estado hablando, usando las palabras que enseña el Espíritu aquí tu corazón. Pablo dice, estoy hablándoles, capítulo 1 y capítulo 3, toda la epístola, estoy hablándoles usando las palabras que enseña el Espíritu, no las palabras que enseña la sabiduría terrenal humana. Expreso verdades del Espíritu con palabras del Espíritu, dijo Pablo. El que tiene el Espíritu, el que no tiene el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, no puede aceptar lo que viene del Espíritu de Dios. Las palabras, los consejos que vienen del Espíritu de Dios, pues le parece una locura. No lo puede entender porque hay que discernirlo con la ayuda del Espíritu. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Así que dice que Pablo estaba aconsejando a una iglesia que tenía la manifestación de los 9 dones del Espíritu, y había milagros y prodigios, los 9 dones, la palabra de sabiduría, palabra de ciencia, profecía, lenguas, interpretación de las lenguas, géneros de lenguas, discernimiento de los espíritus. Estaba en esa iglesia. Creo que en ese entonces era la iglesia del avivamiento. Y entonces, pero cuando Pablo en el capítulo 1 de esta epístola, Pablo le dice a esta iglesia, esta carta se debía de leer a la iglesia, no nada más al liderazgo. Había sido mandada desde la prisión una carta, primera y una segunda carta a la iglesia de Corinto. Así que Pablo inicia en la introducción de su carta, él dice, he sido enterado por medio de la familia de Cloé que hay entre ustedes divisiones y pleitos y problemas. ¿Cómo entonces es? ¿A qué se refiere Pablo cuando le está diciendo
mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Mira, analiza, porque la escritura es hermosa, profunda y provechosa si nosotros prestamos atención a lo que Dios quiere decirnos y a lo que quedó escrito, porque las cosas que se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron, iglesia. Así que Pablo, capítulo 1, Pablo le dice a los hermanos de Corinto: amados hermanos, les suplico en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que no estén con tantas discusiones, que reine entre ustedes la armonía y cesen las divisiones. Les ruego encarecidamente que mantengan la unidad en su pensamiento y propósito. Les ruego encarecidamente que mantengan la unidad de su pensamiento y propósito. ¿Cuál es el tema del que vamos a hablar hoy? La mente de Cristo. Entonces, Pablo, capítulo 1, dice: hay problemas aquí. Voy al capítulo 3, porque estoy hablando del capítulo 2 cuando él dice: mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Hermano, les he estado hablando como si ustedes fueran niños espirituales, pues son inmaduros y no puedo hablarles como a cristianos maduros y espirituales. Les he dado leche y no alimento sólido, porque no han podido digerirlo. Aún ahora es menester que los alimente con leche, porque son apenas niños en la fe. ¿Acaso no lo demuestra el hecho de que se dejen dominar por sus pensamientos, por los celos, y anden con tantos pleitos? No están actuando como personas meramente humanas. Ahora, lo que está en medio de que ustedes están actuando con una mente humana, ¿por qué Pablo dice en medio? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Mira lo que dice el capítulo de en medio. Mi predicación no tuvo oratoria y sabiduría humanas, sino que el Espíritu Santo la respaldaba con poder. Cuando fui ante ustedes, cuando Pablo estuvo en la iglesia de Corinto, mi predicación no tuvo oratoria y sabiduría humana, sino que el Espíritu la respaldaba con poder. Porque así prediqué así, porque deseaba que la fe que naciera en ustedes dependiera del poder de Dios, no de la sabiduría del pensamiento humano. Sin embargo, cuando estoy entre cristianos maduros, imparto sabiduría, pero no la sabiduría de este mundo, ni de quienes gobiernan este mundo, que están destinados a desaparecer, mas les expongo la sabiduría de Dios que estaba oculta, pero que Dios había destinado para nuestra gloria desde antes de la creación del mundo. Y esto es precisamente lo que hablamos, usando las palabras que enseña el Espíritu de Dios y no las palabras que enseña la sabiduría humana. Así expreso verdades del Espíritu con las palabras del Espíritu, pues el que no tiene el Espíritu de Dios no puede aceptar lo que viene del Espíritu Santo, pues le parece una locura, no lo puede entender porque hay que discernirlo con la ayuda del Espíritu. En cambio tenemos la mente de Cristo. ¿De qué estoy hablando? Pablo dice: yo hablo sabiduría en el Espíritu, sabiduría que entenderán los que reciben la ayuda del Espíritu y los que tienen el Espíritu. Y el consejo que ellos reciben no lo analizan con la mente humana, sino que con la ayuda del Espíritu lo disciernen para su propio provecho. Así que yo a ustedes no les puedo hablar esa sabiduría que tiene que discernirse y entenderse con la ayuda del Espíritu, pues su mente está humanizada. Y cuando yo les doy un consejo que viene del Espíritu, ustedes actúan carnalmente, así que no les puedo alimentar para madurez, sino como a niños meramente. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Quiénes? Dice en la versión 1960, mas hablo espiritualmente entre los que han alcanzado madurez. Vamos a ver
¿Qué es la mente de Cristo? Mirando a Cristo, ¿no? Porque es la mente de Cristo. Y Pablo dijo que tendríamos la mente de Cristo. ¿Cómo alcanzo esa estatura? ¿Cómo la iglesia de Cristo logra la mente de Cristo? No pude hablarles como a maduros. No pude. Los tengo que tratar como a niños. A una persona, a un niño chiquito, tú no le vas a decir, mira, por favor, en la reunión, te sientas y te callas y no te duermes, porque es chiquito, ¿verdad? No le puedes pedir cosas de grandes, porque si tú le hablas como a un grande, entonces el niño no te entiende, se encapricha, patalea o no lo hace, porque es que es pequeño. Pero a un grande, a un joven, tampoco le podemos hablar, ven, nene, no llores. Y hace berrinches. Imagínate el tremendo Emilio pataleando en el altar, ¿no? Haciendo un berrinche, quiero bajar con los niños, ¿no? Entonces, ¿cómo quieres? Y yo diciéndole, sí, Emi, ándale, mijito. No, porque no es un bebé. ¿Quién tiene la mente de Cristo? ¿Cuál es la sabiduría de la que Pablo hablaba? Los increíbles misterios, no, porque las epístolas son doctrinales con respecto de la conducta. Cuando Pablo habla a los Efesios, cuando Pablo le habla a los Gálatas, no dice misterios así increíbles, imposibles, los ovnis, no. Les hablaba cosas, pero no puedo decirles a ustedes. Hablo sabiduría entre los que han alcanzado madurez, entre los que por ejercitar sus sentidos espirituales tienen el oído agudizado a la verdad. Entonces, ¿qué es la mente de Cristo? ¿Cómo la desarrollo? ¿Quién tiene la mente de Cristo? Porque Pablo pudo decir, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y quiero comenzar diciendo que en el Evangelio, según San Juan, capítulo 18, mire, y verso 37. Juan 18, 37. Jesús dijo, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. ¿Ok? El Evangelio de Juan 18, 37. Yo para esto, aquí conmigo, he nacido y he venido al mundo para dar testimonio de la verdad. Palabras de Jesús. Hoy vamos a hablar el número uno de esta enseñanza, de este subtítulo de la enseñanza. Jesús conocía el propósito, la mente de Cristo. La mente de Cristo tenía claro el propósito. Cuando Jesús dijo, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad o a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Mira, nada más esta podría ser una predicación, nada más este versículo. Pero mira, ¿en qué momento Jesús dijo esto? Porque Jesús había sido aprehendido y llevado a juicio, estaba en el pretorio y entonces estaba siendo interrogado por el gobernador romano. Había sido acusado con falsos testimonios, aprehendido por la guardia del templo, por los sumos sacerdotes, la guardia del templo, y había sido llevado ante el gobernador romano para que fuera juzgado con sentencia de muerte. Había sido abandonado por sus amigos porque cuando estaba allí lo desnudaron, lo golpearon, lo cachetearon, lo burlaron, le tapaban los ojos y sácatelas, santo Dios. Y decían, si eres profeta, adivina quién te golpeó. Qué barbaridad, ¿no? Qué barbaridad. Entonces, abandonado por sus amigos, los que tenía enfrente, la multitud que se había amotinado, lo rechazó, estaba juzgándolo y apoyaría finalmente su sentencia, respaldando a Barrabás y negando a Cristo, llevándolo a la cruz, a una muerte de cruz. Así que las circunstancias en las que estaba Jesús no tenían nada de fáciles. Estaba bajo demasiada presión humana, emocional y espiritual.
Pero en medio de ese conjunto, iglesia, escúchame, lo que el Señor va a decir es muy valioso. En medio de ese conjunto de situaciones, cuando sarcásticamente Pilato lo interroga, le dice: entonces tú eres un rey. Tú has dicho que yo soy rey. Para esto he venido. Tenía claro el propósito, mente de Cristo, claro el propósito. Para esto he venido. He nacido y he venido. Son dos cosas diferentes, pero no me voy a quedar en eso. Para esto he nacido y venido, para dar testimonio de la verdad. El que es de la verdad oirá mi voz. Así que cuando Jesús dice esas palabras, entonces Pilato dice: ¿y qué es la verdad? Y cuando dice qué es la verdad, no espera que Jesús le cuente de la verdad. Se va y regresa ante la multitud a hacerle algunas preguntas con tal de lavarse las manos. Pero Jesús previamente ha dicho: el que es de la verdad oirá mi voz. Así que Pilato no era de la verdad, ¿no? Y Jesús no tuvo problemas con eso, porque él tenía claro: yo para esto he nacido y he venido al mundo para dar testimonio de la verdad. Posteriormente, en el capítulo de Juan, en el libro de Juan, capítulo 17, Jesús dice: tu palabra es la verdad. Así que yo he venido a este mundo para hablar la verdad de tu palabra. El que es de la verdad me va a escuchar. Y no me voy a dar por ofendido si no me escuchan, si no me quieren, si no les agrado. El que es de la verdad oirá mi voz. Para esto he venido, en medio de mucha presión. Ten claro el propósito. No en medio de un remolino de situaciones, cuando los vientos fuertes soplan. Nosotros pensemos: sí, ¿será que yo debo tocar el piano? Sí, habré sido llamado a enseñar a los niños del zapote. Sí, tendré que estar con la cámara todos los domingos, ¿no? En medio de las circunstancias. Sí, Dios existirá. Sí, sus palabras serán verdad. Una mente con un propósito claro en medio de las circunstancias. Para esto he nacido, para esto he venido. Y la mente de Cristo es preguntarte: ¿qué tanto hago en la iglesia? ¿No? O sea, ¿para qué estoy en la iglesia? ¿Para qué voy a las oraciones? ¿Para qué canto tantas alabanzas? ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué hago todo esto? Para esto he nacido y he venido, para hablar de la verdad, para predicar. Tener una mente en claro. No importa si estás en medio de afanes o de cualquier otra circunstancia. La mente de Cristo es una mente que está enfocada, que tiene un propósito, un objetivo, una meta que alcanzar. Aquí me enfilo y nadie ni nada me quita. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Hablo sabiduría entre los que han alcanzado madurez, entre aquellos que por el ejercicio de la fe y la vida espiritual han preparado sus oídos para oír con el corazón. Vayamos a la mente de Cristo. Era una mente que no se había contaminado con los prejuicios de su época. El Evangelio según San Juan 8 y capítulo 4, por favor, mira. Voy a leerlo en esta versión mientras Miri lo pone ahí. Pueden leer, escucharlo y luego leerlo. Maestro, le dijeron, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, y en la ley se nos ordena que debemos apedrearla hasta la muerte. ¿Tú qué dices? Ellos estaban poniendo una trampa para así tener de qué acusar al maestro, ¿no? La mente de Cristo, porque Jesús primero estaba siendo tentado, estaba siendo puesto a prueba para ver si se equivocaba y tener una razón por la cual llevarle a una sentencia de una muerte tan cruel. Pero entonces Jesús no se deja influenciar por los prejuicios de la época. ¿Qué estaba pasando? Porque es que encontraron a la mujer en adulterio. Todos hemos oído esta historia y la hemos visto en las películas, en marzo y en otras épocas. Jesús dice, el que esté limpio de pecado. Es que una mente con tantos prejuicios
Y una mente que no está bien enfocada y una mente que no tiene las cualidades que ahorita vamos a ver, se equivoca. Era verdad que ella debía ser castigada, es cierto, la ley lo decía, pero los que estaban listos a castigar su pecado, porque sí había pecado, cada uno tenía su propia historia. Es muy complicado cuando nosotros estamos listos para opinar, listos para acusar, listísimos para sentenciar, y no nada más tenemos una piedra en la mano, sino tenemos nuestro costal por si nos hace falta otra. Y entonces estaban todos listos. Ellos no se habían percatado que quizá algunos de ellos, de los que estaban alrededor, también eran dignos de esa misma sentencia. Los líderes espirituales de su época no se estaban evaluando a sí mismos. Por eso el Señor, cuando los ve, les dice: sepulcros blanqueados. Así que, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Nosotros que conocemos las Escrituras, queremos cumplir fielmente las Escrituras. A ver si Jesús decía: no, no la maten, Moisés se equivocó, o sí, mátenla. Pero Jesús pudo decir la verdad: yo para esto he nacido y para esto he venido, para dar testimonio a la verdad o de la verdad. El que es de la verdad, oye. Mira, hijo, para hablar de la verdad, en medio de las circunstancias, Jesús no perdió la identidad y la vocación y el llamamiento. Nunca debemos olvidar la roca de la que fuimos cortados. Y por el hecho de ahora ser cristianos y que la gracia de Cristo sobre nosotros se haya derramado, no nos exime de las responsabilidades que tenemos al recordar nuestra propia historia colmada de faltas, traiciones, desobediencias, obstinaciones y necedades. El hecho de que estemos en la gracia de Cristo no debe hacernos olvidar la roca de donde fuimos cortados y estar listos, listísimos para opinar, para hablar, para decir. Porque Jesús permitió que su enfoque estuviera en medio de la, claro y definido, en medio de una turba que gritaba: crucifícale, y en medio de un rey que lo estaba provocando. Y buscó no tener prejuicios. Si hablamos de la mente de Cristo, entonces veamos a Cristo, ¿no? Jesús no caía en la provocación. Marcos 10, 1 al 8, por favor. Aquí tu corazón, tu atención, aquí. Este es tu momento con Dios y no es todo el día. Es tu momento en Dios. Espero que el Señor a cada uno de nosotros nos convenza esta mañana. Dice, no sé cuál es el versículo que yo tengo aquí. Varios fariseos se le acercaron y le preguntaron: ¿es correcto que el hombre se divorcie de su mujer? Pues trataban de tenderle una trampa. ¿Vale? Entonces está Jesús frente a líderes espirituales, la mente de Cristo. Él no caía en la provocación. Así que le empiezan a preguntar acerca de: ¿es lícito divorciarse o no? ¿Tú qué opinas? Y él dijo: pues Moisés permitió que hubiera divorcios, no porque Dios así lo aprobara, sino por la dureza en el corazón de ustedes. Por la dureza del corazón. Ellos lo estaban provocando, y pudiera ser que sí,
que Jesús nos dejara un ejemplo de impaciencia o de reproche o de enojo o de mandarlos lejos. Dejen de estar molestando y tentándome. Él sabía que lo estaban poniendo a prueba. Él sabía, la Biblia dice que él conocía los pensamientos, discernía los pensamientos, pesa los espíritus y conoce las intenciones de nuestro corazón. Así que a quienes Jesús tenía al frente, podía decirles lo que se merecía. Pero entonces Jesús da una respuesta. Y quisiera que, cuando el Señor me hablaba acerca de esto, quisiera que evaluáramos cuando caemos en tantas provocaciones. Y que podemos caer en el hecho de sacar las escrituras y no usarlas para edificar, para bendecir, para instruir en justicia, sino para disertar sobre opiniones. Jesús estaba aquí diciendo, fue la dureza del corazón de ustedes. Ni contradijo a Moisés, ni a Dios, y a ellos los dejó con una grande enseñanza. No más. La mente de Cristo, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Esto está muy bonito. Jesús conocía las escrituras. Miren, amados, Jesús sabía las escrituras, no porque fuera el Hijo de Dios, ni porque venía del cielo. Él vino humanamente y fue enseñado en las escrituras. Seguía todas las tradiciones de la religión judía. Por su mamá y por su papá fue instruido, y muchas veces estuvo ante los líderes de aquella época, ante los maestros de la ley. ¡Qué barbaridad! Platicaba con ellos. Así que Jesús conocía las escrituras. La mente de Cristo tenía en su cabeza, en su memoria estaban las escrituras, amados. Así que vamos a ver cuando Él es tentado. Aunque es algo, creo que Zaret habló de esto la semana pasada, esta es una aplicación diferente. En el Evangelio, voy a leer aquí. Así que el diablo, está Jesús en el desierto siendo tentado por el diablo. Luego de pasar 40 días y 40 noches sin probar bocado, Jesús sintió hambre y el diablo se le acercó. Si eres el Hijo de Dios, le dijo, haz que estas piedras se conviertan en pan. Deuteronomio 8:3. Así que Jesús contesta con Deuteronomio 8:3, escrito está, para vivir no solo es importante el pan, debemos obedecer todo lo que Dios nos manda. ¿Sale? Entonces Jesús es nuevamente tentado. Súbete al pináculo y contesta con Deuteronomio 6:16. Y la última tentación, y Jesús contesta con Deuteronomio 6:13. Escúchame, por favor. La mente de Cristo es una mente que tiene en su memoria la palabra de Dios. Y que cuando se enfrenta a diferentes... Jesús estaba ante el mismo diablo. Ninguno de los que estamos aquí, ni yo, claro que no, hemos estado frente al mismo diablo, ni estaremos. Pero ante un desafío de un ser espiritual con tanta influencia y tanta contaminación y un gobierno tan inmenso, Jesús pudo mantenerse porque la palabra de Dios estaba en su mente, hijos. ¿Qué es lo que hay en nuestra memoria? Porque tú, ante una circunstancia, un problema, viene a tu mente qué dicen las escrituras para que tú actúes en armonía con eso, o viene a tu mente los recuerdos de, pero sí, pues ya me la he hecho antes, estamos en el 2021 y me la hizo en el 2020, ¿no? ¿Qué viene a nuestra mente cuando estamos ante una situación? Ya me lo había dicho mi mamá, ¿no? ¿Qué es lo que viene? Esta persona ya se lo ha hecho a otros, seguramente me lo está haciendo también a mí. ¿Qué viene a la mente? Porque lo que vino a la mente de Cristo ante una tentación, ante una provocación, ante un desafío, fue la palabra del Señor. Hay personas que
pues, en el mundo conocemos que cuando están en una fiesta, en una reunión, se saben tienen una memoria fantástica para contar todos los chistes colorados que existen, ¿no? Y pasan de uno a otro, pero con una habilidad increíble. Pero cuando ya se convierten a Cristo, no conocen las Escrituras, no las han memorizado, no las estudian. Así que cuando estamos ante situaciones, ¿qué dice el Señor? No es que dijo el médico, no es que dijo el diablo, no es que dice mi marido, no es que dice mi mamá. ¿Qué dice Dios? Para poder enfrentar y salir victoriosos ante las situaciones. ¿Qué dice Dios? Porque haz esto. No, porque Dios dice esto. A ver si eres esto, demuéstralo. No, porque Dios dice que no tengo que demostrar nada. Miremos a Cristo. La mente de Cristo tenía claro el propósito. Cuando Pablo habla acerca de la mente de Cristo, habla sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Entonces la mente de Cristo era una mente que tenía un claro objetivo y que en medio de la presión circunstancial, emocional y espiritual del momento no se movió de su objetivo. Cuando llegaron a provocarlo, cuando llegaron a tentarlo, él salió con la palabra de Dios, con un consejo justo, nunca contradijo a Moisés, nunca desafió al Señor y nunca dudó cuando Satanás mismo, a Jesús el humano, el Hijo del Hombre, lo provocó. La iglesia, nosotros necesitamos la mente de Cristo. ¿Qué viene a tu mente cuando tu esposo te dice cosas? ¿Qué viene a la mente cuando están pasando cosas? En mi familia hay mucho cáncer. Mis papás, mi abuelita, mis papás padecieron cáncer. Tengo un hermano que falleció a causa de, dos hermanos, un hermano y un hermano, que hace muchos años fallecieron a causa del cáncer, muy jóvenes. Y mi hermana, la mayor, tiene cáncer. Así que mi papá tuvo cáncer de páncreas. Así que cuando yo tuve un problema de sangrados y eso, a mi edad no es normal, no es lo correcto, no es lo que debe pasar. Así que cuando fui al médico, entonces la oncóloga me dijo unas cosas, ¿no? Y me hicieron unos estudios y los estudios decían que era muy probable. Tenía el endometrio inflamado y cosas como esas. Me tuvieron que quitar el sangrado por medio de un legrado y cosas como esas. Así que cuando estaba yo frente a la oncóloga con todas las palabras duras y horribles, se oye muy raro esa palabra de que probablemente usted tiene cáncer. El que nunca ha oído esas palabras no sabe lo que se siente oír esas palabras, porque son palabras como que, ¿qué? Yo pensé que tenía un problema hormonal, ¿no? ¿Qué? Y en esos momentos, tú puedes, el diablo me trajo que mi papá, que mi mamá, que mis hermanos, que mi abuelita, que mi hermana, así en mi cabeza. Pero ¿qué dice Dios? ¿No? La mente de Cristo. Pero ¿qué dice Dios? Porque ¿qué dice el doctor? ¿Qué dice el diablo? ¿Qué dice mi suegra? ¿Qué dice mi marido? ¿Qué dice la gente? ¿Qué dice Dios? Pero yo no sé lo que dice Dios si yo no leo las Escrituras. Yo nunca podré tener la mente de Cristo si yo no leo las Escrituras. Si los jóvenes dicen, ay, ya leí el libro de los Hechos. ¿Cuáles textos te aprendiste que pueden ser para que te abraces de ellos en los momentos más difíciles? En la tentación más seductora, ¿no? Porque ya lo leí. ¿Cuáles textos tienes en tu cabeza?
almacenados para el momento, porque la Biblia dice que el Espíritu Santo, una de las virtudes del Espíritu Santo a favor nuestro, es recordarnos lo que el maestro ha dicho. Pero lo que el maestro ha dicho es lo que yo ya leí aquí y traté de memorizarlo y lo pongo en unas tarjetitas en el refri, en el espejo del baño, y lo ando trayendo en mi libreta, y tengo algunas notas en mi celular. Esto está marcado con amarillo, ¿no? Y yo tengo algunos textos a los que les pones un corazoncito, descargas la Biblia, ¿no? Pero si tu hijo tiene un celular y no tiene descargada la Biblia, ¿qué dice Dios? Y me vinieron unos textos a la memoria que yo, de los que siempre me abrazo. Yo ayudo a la gente, no porque yo si ayudo, Dios me va a ayudar. No, yo lo hago con amor, pero hay una recompensa. Así que cuando yo estaba sentada allí en el consultorio, el Espíritu Santo, le dije: Espíritu Santo, ayúdame, enséñame, dime, guíame. Y entonces, en una y en otras ocasiones, entonces a mi mente vino: bienaventurado el que piensa en el pobre y le ayuda, porque en el día malo lo librará el Señor. Yo estaba en el día malo, pero de años de siembra, cuando yo me convertí hace 35 años, yo iba a la sierra, desde hace 35 años, iba a los patios de vecindad, iba al hospital regional, estuve allí 4 años como voluntaria, apoyando a niños torturados, abusados y maltratados por sus padres. Las trabajadoras sociales no me querían dar el pase, me querían sacar, quién sabe qué. Yo estaba allí. Ahora estamos en el Zapote, y si hay alguien aquí, yo lo voy a ayudar, y si hay alguien en la calle, y si voy a un lugar donde como y llega un niño que vende cosas, aunque no me gusta y no voy a consumir, yo le ayudo. No es algo que se ha sido para que un día Dios me ayude, lo he hecho así. Pero cuando vino el día malo, me libró el Señor. Otra cosa hubiera sido que: ¡ay, qué horror! ¿Qué viene a tu mente? ¡Ay, mi familia todos se murieron de cáncer! Yo también. No, ¿qué viene a tu cabeza? Porque tiene que venir las escrituras. Está escrito, está escrito, está escrito. Y dice: en el día malo lo librará el Señor. Estará con él en angustia. Fíjate, he amado al Señor porque yo lo amo. Y entonces dice el Señor, vino a mi mente: por cuanto en mí has puesto tu amor, yo también te libraré. Te pondré en alto por cuanto has conocido mi nombre. Me invocarás y yo te responderé. Contigo estaré yo en momentos de angustia. Te libraré y te glorificaré. Te saciaré de larga vida y te mostraré mi salvación. ¿Qué viene a la mente, amados? Seamos, y yo sé que hay teólogos los teólogos se dedican a las escrituras y a la historia y la historia bíblica y la introducción bíblica, y la teología y la filosofía, pero es un conocimiento tan superficial que jamás su vida podrá ser influenciada por lo que conocen. Pero aspiro a que lo que te aprendes de memoria influencie tu comportamiento, tus decisiones y tus reacciones. Porque es así como Pablo dijo: tenemos la mente de Cristo. Él tenía la mente de Cristo. Vayamos a Cristo entonces. Esto está hermoso. Juan 17, 20 al 21. Esto es una revelación muy hermosa. No ruego solamente por ellos, sino también por los que van a creer en mí por medio del mensaje de ellos. Aquí dice: no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Verso, ¿qué es? 21. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, yo en ti, que también ellos sean uno, para que el mundo crea que tú me enviaste. Fíjate nada más: santifícalos en tu palabra, que es la verdad.
Por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Híjole, hermano, mira nada más. Yo lo voy a leer aquí. Santifícalos en tus palabras, que son la verdad. Por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Una mente santificada. Yo me santifico para que ellos sean santificados. Si nosotros no tenemos una mente santificada y reformada por las Escrituras, Pablo le dice a la iglesia en Roma, Romanos capítulo 12, le dice 12:1, ustedes necesitan ser renovados en la manera de pensar. La única forma como tú vas a ser renovado en tu razonamiento, pensamiento y percepción es por las Escrituras. Somos santificados, una mente santificada. Una mente santificada. Hablemos de una mente que no está santificada. ¿Cómo nos contaminamos? Porque hay puertas, tú tienes puertas, yo tengo puertas. Tus puertas son tus ojos, tus oídos, tus labios, tus manos, tus pies y tus genitales. Son tus puertas. Puertas al alma. Lo que oyes, lo que miras, lo que hablas, son puertas. Así que una mente santificada. Si estás oyendo música deprimente mucho tiempo, todos los días, deprimente, de dependencia emocional, de desamores, de enojos, de odio, si tus programas son, tus preferidos programas son de violencia extrema, de crueldad, de sangre derramada, le sacaron las tripas, hicieron tacos, ¿no? Horroroso, de sadismo. Una mente, ¿sabes, amado mío? Una mente santificada no armoniza, no, chica. Una mente santificada no está feliz viendo una película, una serie donde hay una sexualidad explícita. Tu mente santificada, no importa si eres señora, abuela, no. Tu mente santificada como que choca con. Una mente santificada no guarda una información aquí de los albures que te contaron, de los que te reíste a carcajadas. No, porque una mente santificada no. Santifícales. ¿Cuándo somos santificados? Santifícales en la verdad de tu palabra, porque tu palabra es verdad. Yo me he santificado a mí mismo para que ellos se santifiquen. Si tú como padre de familia, tú no te santificas, amado, tú jamás pienses que tus hijos van a ser santos, porque tú serás permisivo y tu mentalidad, tu razonamiento no estará en armonía con la legislación de las Escrituras. Eso de yo opino, yo creo, yo pienso, ya no nos queda, porque es que nuestra norma de fe y conducta ha de estar alineado a la palabra del Señor. Es que esa película está muy atrevida. Ay, yo pienso que estamos en el siglo XXI. No. Porque la amistad con el mundo, ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice, la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera pues que se amista con este mundo se constituye enemigo de Dios. Eso de yo opino, no. Ahora la Biblia, Jesús hablando dijo, este mundo tiene un príncipe. Hay un príncipe en este mundo. ¿Quién es? Ok, hay dos poderes, la luz y las tinieblas, el bien y el mal, ¿ok? Como dice mi esposo, muy radicalmente o toscamente, nada más hay Dios y diablo y ya, ¿no? Entonces, si este mundo tiene un príncipe, este mundo, ¿qué es el mundo? Es el sistema. En la economía, en la educación, es un sistema. Este sistema tiene un gobierno, porque un príncipe es un gobernador, tiene una influencia, tiene un gobierno. Así que si yo me amisto con este gobierno, me enemisto con Dios. Y Jesús dijo, el que conmigo no recoge, desparrama.
Si yo no tengo una mente santificada, alineada a las Escrituras, entonces yo no puedo santificarles a ustedes en la verdad. Yo les voy a predicar de todo que está muy bonito y todo, pero cuando se trata del pecado, algunas cosas en las que yo me doy mis permisos, cosas que yo me permito, de esas yo nunca les voy a predicar, hermanos. ¿No? Yo me he santificado a mí mismo para que ellos a sí mismos sean santificados. Entonces, amado mío, si tú no te estás santificando, hermano, hermana, por favorcito, padres de familia, no vas a santificar tu casa, simple y sencillamente. Muy simple. El conocimiento de cuando Jesús dijo, santifícalos en la verdad de tu palabra, es que cuando una iglesia, hermanos, cuando una iglesia se santifica por la predicación de la palabra, no la está recibiendo superficialmente y en la mente está, en su cabeza tiene las palabras de quien está predicando. Esto sí, esto no, esto no, esto sí. No hay una recepción superficial, porque quien oye las escrituras superficialmente, tantito se cabecea, tantito está pensando en una cosa, tantito está diciendo yo opino, y tantito se para, se va, se sienta y viene. No puede ser santificado en la verdad. Los que son receptivos, y aunque yo diga, yo opinaba diferente, pero tu palabra me está diciendo otra cosa, me alineo, Señor. Yo me santifico a mí misma para que ustedes sean santificados, de lo contrario no va a pasar, ¿no? Y yo sí puedo estar en convivencias, voy a una fiesta, me invitaron a una fiesta y fui con mi sobrino y mi hermano, que sabe qué, que sabe cuándo, y ahí estoy. Pero cuando comienzan con sus chistes y sus cosas, yo estoy allí, no voy a hacer, no, pero, y comienzan los chistes y que sabe qué, y luego yo ni les entiendo bien, pero bueno, y todos, ja, y yo estoy pensando, ay, no, creo que eso es una grosería, así que ja, tampoco, no, y ya supiste que quién sabe qué, tampoco. Y ahí estoy, puedo estar. Una vez mi hermano hizo una fiesta, era mi cumpleaños, y me hizo una fiesta bien bonito. Y entonces estaba allí, ya estaba preparada la fiesta. Yo llegué, estaban mis hermanos, que sabe qué, y yo llego, y mi hermano dice, pero no vayan a decir groserías porque es la fiesta de la monja, ¿no? Y así fue. Yo me santifico a mí mismo, dijo Jesús, para que ellos sean santificados en la verdad. Así que una mente santificada, no voy a prender la tele, ¿no? Y esta película, y estoy empezando a ver así cosas extremas, sexualidad explícita, y quién sabe qué, y todo, y yo digo, yo ya soy una adulta, ni modo que me voy a asustar con eso, ya hasta soy abuela. No, es que no es eso. Es que no es eso. Es que no quiero esos pensamientos en mi cabeza. No quiero esas imágenes en mi memoria y que el diablo al rato me esté molesta y molesta. No quiero ninguna tentación de mi vida de ningún tipo, y no le quiero dar ni tantito chance al diablo, ni tantito. Porque para el pecado la edad no tiene nada que ver, hermanos. A veces los adultos nos comportamos como unos tontos adolescentes. Así que para el pecado no hay edades, ¿no? Es que ella, como es una niña, si ve eso, sí le va a hacer daño. Como la pornografía, prohibida para los adolescentes, pero sí la pueden ver los adultos. No es cierto. Hasta sus hijos correrán peligro. Los adultos ya pueden ver bajezas, traiciones, actos detestables, asquerosidades. ¿Por ser adultos tenemos permiso? No. Tenemos permiso de llenar nuestra mente de basura, de actos malos, de suciedad, de todo tipo de sensualidad y cosas, porque somos adultos
¿está permitido? No está permitido. Bueno, en esta sociedad sí, pero Pablo le dice, no, yo no le estoy hablando con la sabiduría de este mundo, de los gobernantes de este mundo, yo les estoy hablando con la sabiduría de Dios. Y uno, no necesito estarles contando a ustedes los misterios de los pasajes oscuros y quién sabe qué, para que esto sea sabiduría de Dios. Sabiduría de Dios es que tengo que saber reaccionar a las diferentes cosas. Una mente santificada, iglesia, en nombre del Señor te hablo. Una mente santificada no está planeando, nada más que pueda, me las paga. Nada más que llegue, estoy esperando la mínima oportunidad, ¿no? Una mente santificada no está pensando eso, hermano. Una mente, han dicho, esa dicho que es muy común, piensa mal y acertarás. Una mente santificada cuando yo pienso mal, entonces el Espíritu me está diciendo, ojo, checa. Y entonces veo, y se abre, y veo claramente, wow, ¿no? Entonces digo, esto está mal. ¿Quieres, Cari, venir a mi oficina, manita? ¿No? Pero no, Cari pasó y no me saludó, yo empiezo a pensar, no, quién sabe qué, no, quién sabe qué tal. Una mente santificada no se da permiso para ese dicho de piensa mal y acertarás, no. Porque tú eres guiado porque los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Entonces el Espíritu de Dios me dice, hey, Mena, vamos a tomarnos un cafecito, ¿no? Pero no sé. No. Una mente santificada, no, amado. Una mente santificada que está influenciada por las palabras de Dios, por los juramentos de Dios, por las promesas, los pactos de la promesa, está esperanzado al Señor, así que no está diciendo tengo que trabajar 24 horas, porque si no, no salgo adelante, y quién sabe qué, y qué va a pasar conmigo y que mis hijos, ¿a poco va a caer el pan del cielo? Sí, un día cayó pan del cielo, hermanos, por 40 años. ¿No? Tampoco me voy a echar a dormir, pero una mente influenciada por los pactos de la promesa no está diciendo, tengo que trabajar. No, es que yo ya entré a trabajar y yo no tengo trabajo. Yo ahorita tengo un trabajo, pero tengo que trabajar los domingos, los lunes, los martes, los miércoles, los jueves, ¿no? Y los viernes. Y ya no voy a poder ir a la iglesia, pero Dios me va a mantener. ¿Sí o no? Dios sí ayuda. Dice, ustedes no tienen que estar afanados, que comeré, que vestiré, ¿no? Que me pondré. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, que todo lo demás vendrá como una añadidura. Y a quien pone a Dios en primer lugar, amado, Dios honra a los que le honran. De verdad, amado, mira, de verdad, 35 años lo respaldan. Mis hermanos me decían, ay, que vengan los niños a la fiesta, es que fue el domingo, porque nosotros trabajamos el sábado y no podemos. No, mano, es que mis niños van a la iglesia. Llego más tarde, ¿no? No, es que vamos a ir a tu casa el domingo. Es que el domingo no pueden contar conmigo, mano. Ay, todos me decían monja, o mi hermano el chico me decía Arbana, ¿no? Ahí va la Arbana, monja, ¿no? Así me puse, ellos son alegres, bromistas y pesados, ¿no? Y entonces me decían, no, es que no, mano, no. Y entonces ya después me dijeron, mana, hicimos una fiesta, ya sabemos que vas a llegar tarde. Ay, qué bueno, manito, ahí les caigo, ¿no? El domingo. Y que vengan tus niños, es que vamos a la iglesia, mano. Y mis niños, aquí están. Y mis niñas y mis nietos, aquí están, ¿no? En los caminos del Señor, en el consejo de Dios, amados, en la bondad y la fidelidad de Dios inquebrantable. Y mis hijas me decían,
ay, todos van al antro, todos van, que tú eres una amargada, tú no me dejas vivir porque quiero que vivas. No tienes permiso, cariño. Y entonces crecieron en esa disciplina, no se descarriaron, no toman, no, vienen a la iglesia desde su... Yareli llegó a la casa de Dios cuando tenía 3 años. Y aquí ha estado, cuando podía decidir si venir o no venir, con quién casarse y con quién no casarse. Ahora ya era grande. Pero el Señor dice, si enseñas al niño su carrera, cuando sea grande no se apartará. Así que cuando ella podía decidir, ya me voy con mi marido y mis hijos, no, se casó con un cristiano, con un salmista. Cuando tuvo a sus hijos puede decir, ay, son gemelos, tengo unos gemelos de 2 años y una niña de 1 año, ¿dónde voy con mis 3 hijos? Acá estaba. Cuando podía irse, porque podía, no lo hizo. Así que una mente santificada puede razonar como el Señor. No es posible que después de que estemos expuestos a años de enseñanza, ya cursaste todos los niveles del discipulado, desde el primero hasta el 20, ¿no? Y ya quién sabe qué, tienes certificado tras certificado, ya hasta ni te ponen gorro, ¿no? Ya el gorro ya no, ya. Y seguimos pensando como antes, razonando como cuando no teníamos a Cristo, inaudito. Debemos permitir que nuestra mente sea santificada. Nada de que piensa mal y acertarás. Nada de andar con malas sospechas. Nada de pensar, ay, ¿será bueno o será malo mirar esta película toda sensual y provocativa? Ay, no sé si será bueno o será malo. ¿Tú qué opinas, Espíritu Santo? ¿Qué dice la Biblia, amados? Pastora, le vengo a preguntar. Es que ese muchacho, ay, es bien buena gente. Usted viera, está bien guapo, ¿no? Ay, mire, es rico, es guapo, es estudioso, le presta el coche a su papá. Pastora, ¿me casaré? ¿Qué dice la Biblia? No os unáis en yugo desigual con los infieles. No me pregunten a mí, pregúntale al Señor. No es que a cierta edad, eso de mi mamá me da permiso, ya no te queda, hijo, porque cuando tú quieres otro lado no le pides permiso, ¿verdad? Así que, no, ¿qué dice el Señor? No os unáis en yugo desigual. Mi mamá me da permiso, es tiempo de que tú no vas a estar con tu mamá cuando estés ante el día de Cristo. Ya tienes edad suficiente para estar solita, ¿no? Tú darás cuentas de ti, no va a estar ahí tu mamá. Es que mi mamá me dijo, ¿cuántos años tenías? 16. ¡Ay! No, es que mi mamá me dio permiso. Pero el Señor nunca lo aceptó. Nunca. Es que los pastores sí me lo permiten. Los pastores no son Dios. Ni hemos hecho una Biblia para... El pastor y la pastora hicieron una Biblia para tierra deseable, ¿no? Ya hay una legislación, amados. Mas ahora tenemos la mente de Cristo. Una mente que se santifica a sí mismo para poder santificar a los demás. Si yo tengo una mente así como, soy medio cristiana y medio no, algunas cosas sí las recibo siempre, pero las otras no. Me encantan las promesas, pero no los mandamientos. Yo nunca santificaré mi casa. Nunca santificaré mi casa. Nunca serán santificados mis hijos. Una mente de Cristo. Yo siempre digo, amados, cuando la gente va a mi casa, alguien necesita un gran milagro, yo te digo a ti, iglesia, un gran milagro exige una gran obediencia, una gran alineación a la palabra del Señor. No nos apropiemos de promesas que fueron escritas para quienes son obedientes.
Es que está escrito, mas mi Dios pues suplirá todas vuestras necesidades de acuerdo a sus riquezas en gloria. Y hasta lo ponemos en un cuadro. Pero ¿en qué contexto está? Eran los que ayudaban a Pablo en sus viajes misioneros. A ellos se les mandó esta carta. Eso de que mi Dios suplirá no es para todos. Tenemos que conocer las Escrituras. Un gran milagro exige una gran obediencia. Exige el anticiparse al mal. Jesús mismo, a los que estaban junto a él, ¿por qué les tenía que decir velen y oren si andaban junto a Jesús? Pero les dijo velen y oren o van a entrar en tentación. Ahora Jesús no está junto a nosotros, no nos sentamos frente a Jesús. Con mucha más razón tú vas a orar anticipándote al mal. Velen y oren, no después pasa alguna cosa porque a mí, Dios mío. Velen y oren. Manténgase velando y en oración. Una mente santificada no está feliz con una película grosera. No está a gusto en conversaciones sucias, entre chismes. Una mente santificada no está pensando nada más que tenga la oportunidad, me las paga. No. Una mente que se santifica en la verdad conoce la legislación de Dios. Apréndete la Biblia, memoriza textos clave, memorízalos. Haz los tuyos, abrázate de eso. Obedece la legislación de Dios. Y entonces tendremos la mente de Cristo. Le decía al Señor, es hermoso esto. Es hermoso ser libre y estar en paz. Es hermoso. Es hermoso tener un corazón limpio. Es hermoso tener una mente santificada. No tengo que luchar contra pensamientos y cada vez que venga a la iglesia sentirme culpable. No tengo que luchar contra recuerdos del pasado porque están bajo, esos actos están bajo la sangre del Santo Cordero. No abrazo eso de piensa mal y aceptarás, porque es que yo no tengo que andar pensando mal de toda la gente, porque eso no es algo bueno ni sano, eso es feo. Malinterpretar todo, todos. Me saludó, es que ya no le quedaba otra. No me saludó, es una grosera. Pensar mal de todo, no. Y cuando estaba ante la oncóloga, que es la misma oncóloga que está atendiendo a mi hermana, la doctora Damaris del Covadonga, cuando estaba así, bienaventurado el que piensa en el pobre. Ese texto me lo podía yo saber de memoria, pero si yo nunca hubiera pensado en el pobre, no procede. Aunque me lo sepa de memoria y lo recite y haga una canción, no procede. ¿No? Pero 30 años de pensar en los pobres me pueden librar del día malo. Y me han librado y han librado a los que amo una y otra y otra y otra vez. Los diezmos me libran de los ladrones, de los secuestradores, de los fraudes. ¿No? Y entonces cuando algo malo quiera ocurrir, entonces yo apelo a los juramentos del Señor. Y el Señor está comprometido con su palabra. ¿No? Dijiste, todos tus hijos serán enseñados por mí y su paz se multiplicará. Así es. Pero ¿dónde van a ser enseñados los hijos? Mis hijos, ¿dónde iban a ser enseñados por él? ¿En el antro? ¿Con los malos amigos? ¿En la esquina? ¿En dónde mis hijos iban a ser enseñados por él? Y todos tus hijos serán enseñados por Dios. ¿En dónde son enseñados los hijos?
aquí y con mi mente santificada yo los santifico en mi casa. No, Esdras, no. No, Mena, no. Oye, Yare, ¿no? Porque tengo una mente santificada. Todos tus hijos serán enseñados por mí y se multiplicará su paz. Qué precioso. Si los hijos tienen paz, uno está en paz, hermanos. Uno no anda cargando a los hijos. Ay, nanita, ¿no? Porque cuando son enseñados, Yarel nunca ha llegado con sus maletas a mi casa. Ma, ya dejé a Juan. ¿Qué? ¿No? ¿Qué cosa? ¿Y tus hijos? Tengo que vivir la vida, soy joven y hermosa. ¿Qué cosa? Y yo cargando, y Esdras, y Mena, ay, no. Y todos tus hijos serán enseñados por Dios y se multiplicará la paz de tus hijos, pero también la mía. También la mía. No tengo que estar diciendo, ay, Esdras ya va a cumplir 18, va a ser mayor de edad y puede decir, ya soy mayor de edad, hago lo que quiero. No, no estoy preocupada por eso, porque está aquí, ¿no? Desde el vientre, ¿no? Así que no me preocupa eso. Enseña a los niños su carrera. Cuando sean grandes no se apartarán, ¿no? ¿Y qué tanto hacen en la iglesia? Aprender. Ya les lavaron el cerebro, sí, y el corazón y la historia, ¿no? Y el cuerpo y la vida. Ay, estoy limpia, gloria al Rey. Ya me lavaron el cerebro, ay, sí, la memoria y el razonamiento. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Dile, yo quiero la mente de Cristo. Lo anhelo. Quiero ser santificado en esta verdad. Y los jóvenes santificados en la verdad. Qué vida tan dichosa, chamacos. Jugando a las sillas, ¿no? En vez de a la botella, ¿eh? En vez de a la botella, ¿no? Jugando uno en vez de otras cosas. Qué vida tan dichosa. Ay, son bobos. No, son inteligentes. Estás viviendo en pureza. Gracias a Dios por eso. Amada iglesia, desarrollemos la mente de Cristo. Apréndete la Biblia. Enseña a los niños la Biblia. Y cuando venga el diablo y te diga de cosas, o vengan las personas en su nombre y te digan cosas, está escrito, está escrito. Una mente santificada, no puede ser una mente santificada si son tantos santos y estás oyendo tanta cosa. Música que dice tantas cosas, conversaciones que no pueden cambiar. Si estás en un trabajo donde no te queda otra más que la música está sonando, te llevas tus audífonos. ¿No? O unos tapones. Porque es que mis orejas son puertas. Y no quiero abrir la puerta a nada que me atrape, a nada que me esclavice, nada que me tome cautiva. Si había una persona con dependencia emocional, yo era el ejemplo encarnado de la dependencia emocional. Si había una persona con traumas de la infancia, aquí la tengo. Si había una persona con temores y que se resbalaba hacia la depresión y a veces tocaba fondo, aquí está. Pero cerré estas puertas, esa música, esas canciones, a esas conversaciones, a esos programas, y abrí mis ojos a la verdad y mis oídos al consejo sabio, a las verdades eternas. Y todo lo que hice mal en mi juventud y en mi adolescencia, todas esas vivencias y recuerdos y pecados están bajo la sangre. Y el diablo ya no viene con sus acusaciones y cosas. Cuando yo me convertí, recién me convertí, todos estaban cantando lindo. Yo era una joven de 23 años. Y todos estaban cantando,
Entonces el diablo me traía palabras y recuerdos a mi mente. Y me sentía tan sucia y tan indigna de estar allí. Pero un día, desesperada, le dije al Señor: quiero que entres en mí como mi torrente sanguíneo, que seas como el oxígeno en mis células, que seas como el aire que entra en mi cuerpo. Quiero que estés en cada célula de mi cabeza, en cada poro de mi piel. No quiero pensar estas cosas, no quiero sentir estos deseos, no quiero recordar esto, mucho menos cuando estoy en ti, mucho menos cuando estoy contigo, no lo quiero. Costó, pero sucedió. Nunca jamás en mi mente ha vuelto a ver algo malo cuando yo estoy orando o adorando. Nunca más. La Biblia dice: resiste al diablo y huirá. Nunca más. Nunca jamás. Yo era una persona con celos enfermizos. Era una enfermedad espantoso, un tormento para mí, para mi esposo. Pero le pedí tanto al Señor que me hiciera libre, que me sacara de esa cárcel. Así que cuando un día fui libre, ni me enteré cómo pasó ni cuándo. Después me di cuenta que era libre. Era libre. Podía volar. Era libre, era libre. Me nacieron alas de libertad. Nunca más la dependencia emocional. Por eso cuando veo un muchacho, una muchacha en dependencia emocional, ¡ay! Sé qué es y sé lo que pasa. Conozco ese demonio. Así que les digo: no, ven acá, no hagas eso, no digas esas palabras, así no te comportes, ven acá. Porque así viví por años desde mi adolescencia. Ya era una persona adulta y tenía 3 hijos y era una espantosa, horrorosa dependencia emocional. Pero fui libre de pensamientos. Mis oídos se cerraron a todas esas cosas. Es hermoso cuando se cierran los oídos a esas cosas, porque entonces se te abre el oído al Señor y puedes oír su voz y su consejo. Y cuando dices: me dijo el Señor, y la gente dice: ay, sí, me dijo el Señor. Ya no me dice el diablo, ya no me dice la gente, hoy me dice el Señor. Así que tú debes decir: me dijo el Señor. Estuve en su casa, el Señor habló conmigo y yo hablé con Dios. Y la gente, el que no tiene al Espíritu, no entiende las cosas del Espíritu, porque les son locura. Y las cosas del Espíritu solamente los entienden los que tienen el Espíritu. Y aquí todos tienen al Espíritu Santo. Fuimos sellados para el día de la redención. Así que lo que yo estoy diciendo, si tú tienes al Espíritu, no te puede parecer locura. Y si te parece locura, ven para que recibas al Espíritu. Ok. Yo tuve dependencia emocional horrorosa, miedosa. Tengo que terminar, pero te voy a decir que el diablo me engañaba. Yo era muy supersticiosa, y como era demasiado supersticiosa, su mecha, el diablo se había ensañado conmigo, pero horrible, horrible, todo, una silla mal puesta, ay, se cayó un espejo, ay, quizá que, horrible. Soy libre, me salieron alas. No estoy pensando: ay, ¿qué voy a comer? Ay, ya estoy grande, ¿quién me va a mantener? Ay, formo parte de los pactos de la promesa. Y el que da al pobre, a Jehová presta. El bien que ha hecho se lo devolverá multiplicado. Así que yo tengo unos ahorros en el cielo para mi vejez, cuando ya no pueda predicar, ¿no? Cuando ya no pueda estar acá, yo tengo en el cielo ahorros. El Rey eterno que me llamó también me va a pensionar. Si los jefes de esta tierra hacen esa justicia, ¿cuánto más el Dios al que he servido por 35 años? Yo tengo mi pensión asegurada. ¿Tienes médico?
y medicina del cielo. Ten la mente de Cristo.